Ardían los 4 blandones soltando gotazas de cera. Un murciélago descolgándose de la bóveda empezó a describir torpes curvas en el aire. Una forma negruzca, breve, se deslizó al ras de las losas y luego trepó con sombría cautela por los pliegues del paño mortuorio. En el mismo instante abrió los ojos Dorotea de Guevara, yacente en el túmulo. Bien sabía que no estaba muerta, pero un velo de plomo y un candado de bronce le impedían ver y hablar. Oía, eso sí, y también percibía, pero percibía como alguien que percibe en sueños. Sentía cómo la lavaban y la amortajaban. Escuchó gemidos de su esposo y sintió lágrimas de sus hijos en sus mejillas blancas y yertas. Y ahora, en la soledad de la iglesia cerrada, ella recobraba el sentido y la sobrecogía mayor espanto. Todo esto no era una pesadilla, era realidad. Allí estaba el féretro, allí estaban los cirios y ella misma, envuelta en blanco sudario, y en su pecho un escapulario de la Merced. Incorporada ya, la alegría de existir se sobrepuso a todo. Vivía. Qué bueno que es vivir, revivir y no caer en el pozo oscuro. Ahora, en vez de ser bajada en hombros a la cripta, volvería a su dulce hogar y ahí oiría el clamoreo regocijado de los que la amaban y ahora lloraban sin consuelo. La idea deliciosa de la dicha que iba a llevar a la casa hizo latir su corazón, todavía debilitado por el síncope. Sacó las piernas del ataúd, brincó al suelo y con la rapidez suprema de los momentos críticos combinó su plan. Pero pensó, llamar y pedir auxilio a tales horas sería inútil, y de quedarse esperando allí en la iglesia solitaria toda la noche, ella no era capaz. En la penumbre de aquel lugar creía que asomaban caras fisgonas de espectros y que sonaban dolientes quejumbres de ánimas en pena. Pero ella tenía otro recurso: salir por la capilla del Cristo. Bajo la capilla se cobijaba la cripta de su familia. Allí enterraban a los Guevara Benavides. La alta reja se columbraba a la izquierda, afiligranada, tocada a trechos de oro rojizo rancio. Dorotea elevó desde su alma una súplica fervorosa al Cristo. Señor, que encontrase puestas las llaves en la puerta. Y las palpó. Allí colgaban las 3, el manojo, la de la propia verja, la de la cripta, la cual se descendía por una escalera caracol, y la última llave, la tercera, que abría la portezuela oculta entre las tallas del retablo. Esa puerta daba a un estrecho callejón, donde erguía su fachada infanzona el caserón de los Guevara, rodeado de altos torreones. Por aquella portezuela entraban los Guevara a oír misa, sin necesidad de cruzar la nave de la iglesia. Dorotea abrió la puerta y empujó. Estaba fuera de la iglesia. Estaba libre. Si caminaba 10 pasos más, llegaría a su morada. Allí se alzaba el palacio, silencioso, grave, como un enigma. Dorotea agarró el aldabón trémula, como si fuera una mendiga que busca hospitalidad en hora de desamparo. ¡Bum! 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 ¿Esta es mi casa? ¿Es mi casa en efecto? Pensó Dorotea al secundar el albadonazo firme. Al tercer albadonazo se oyó ruido dentro de la vivienda muda y solemne. Allí dentro resonó la voz de Pedralbar, el escudero, que refunfuñaba. ¿Quién es el que llama a estas horas? ¡Abre, Pedralbar, por tu vida! ¡Soy tu señora!
soy doña Dorotea de Guevara. ¡Abre presto! Váyase, Nora mala, borracho. Si salgo, de fe que lo ensarto. Soy doña Dorotea, abre. ¿Acaso no me conoces con el habla? Un reniego enronquecido contestó nuevamente. Váyase, borracho. En vez de abrir Pedralbar, comenzó a subir las escaleras. Entonces la resucitada pegó 2 albadonazos más. La casa entera pareció reanimarse. El terror del escudero corrió a través de ella como un escalofrío por un espinazo. ¡Bum! ¡Bum! Insistía el aldabón. En el portal se escuchaban taconazos, corridas y cuchicheos. Rechinó por fin el claveteado portón entreabriendo sus 2 hojas. Un chillido agudo brotó de la boca sonrosada de doncella Lucigüela, que llevaba una lámpara y la dejó caer de golpe. Allí estaba la doncella, frente a su señora, a doña Dorotea, la difunta, que arrastraba su mortaja y la miraba de hito en hito. Recordaba todo esto, pasado algún tiempo. Doña Dorotea, ya vestida de terciopelo genovés, crenchada la trenza con perlas, sentada en un sillón frente al ventanal. Recordaba también que Enrique de Guevara, su esposo, chilló al reconocerla. No solo chilló, chilló y retrocedió. El chillido no era de gozo, sino de espanto. Sí, de espanto. La resucitada no lo podía dudar, pues acaso sus 2 hijos, doña Clara de 11 y don Félix de 9, no habían llorado de puro susto cuando vieron a su madre retornar de la sepultura, y con un llanto más afligido, más congojoso que el que habían hecho cuando se la llevaban muerta. Ella que creía ser recibida entre exclamaciones de intensa felicidad. Cierto que días después se celebró una función solemnísima en acción de gracias. Cierto también que se dio un fastuoso convite a los parientes y allegados. Cierto también, en suma, que los Guevara hicieron cuanto pudieron para demostrar satisfacción frente a ese extraño suceso que les devolvía a su madre y a su esposa. Pero doña Dorotea, apoyado el codo en el ventanal y la mejilla en la mano, pensaba en otras cosas. Desde su vuelta al palacio, disimuladamente, todos le huían. Mientras comía, notaba que la mirada de sus servidores y la de sus hijos se desviaba oblicuamente de sus manos pálidas, y cuando acercaba a sus labios secos la copa de vino, los muchachos se estremecían. ¿Acaso no les parecía natural que comiesen y bebiesen las personas del otro mundo? Y si las pálidas manos maternales intentaban jugar con los rubios bucles del pelo de don Félix, el chiquillo se alejaba, palidecía también, y en el rostro de alguien que se aleja de algo que le cuaja la sangre. Y a la hora medrosa del anochecer, cuando parecen desfilar las largas figuras de las tapicerías, y si Dorotea se cruzaba con doña Clara en el comedor del patio, la criatura huía despavorida, del modo que se huye de una aparición. Por su parte, el esposo, que guardaba a Dorotea tanto respeto y reverencia que ponía maravilla, él no había vuelto a rodearla con su fuerte brazo su cintura. En vano, la resucitada tocaba de arrebol sus mejillas, mezclaba entre sus trenzas cintas y aljófares, vertía en sus corpiños pomitos de esencia del oriente. Era en vano, porque a trasluz del colorete se transparentaba la amarillez de la piel como la cera. Alrededor del rostro
hiciera lo que hiciera, persistía una forma fúnebre. Y entre todos los perfumes que podía ponerse, seguía oliéndose un vaho húmedo de panteón. Hubo un momento en que la resucitada hizo a su esposo lícita caricia. Quería saber si sería rechazada. Don Enrique se dejó abrazar pasivamente, pero sus ojos, negros, se dilataron por el horror. Aquellos mismos ojos que Dorotea recordaba tiempo atrás, galanes, atrevidos y lujuriosos. Todas estas cosas depositaron una frase en la cabeza de Dorotea, ya invadida por rachas de demencia: de donde tú has vuelto, no se vuelve. Y entonces tomó bien sus precauciones. El propósito debía realizarse de tal manera que nunca se supiera nada. Secreto eterno. Se procuró un manojo de llaves de la capilla y mandó a fabricar una copia a un mozo herrero que partía al día siguiente con los tercios a Flandes. Ya en poder de Dorotea las llaves de su sepulcro. Salió una tarde cubierta por un manto y entró en la iglesia por la portezuela escondida. Dorotea se escondió en la capilla del Cristo y esperó que el sacristán cerrara el templo. Luego salió de su escondite y empezó a descender a la cripta lentamente, alumbrándose con un cirio. Abrió la mohosa puerta, luego la cerró por dentro y se tendió, apagando antes el cirio con el pie. La resucitada, Emilia Pardo Bazán.